con nuestra agenda. En este caso tuvimos conferencistas hoy desde Estados Unidos, desde México, desde Colombia, desde Costa Rica, desde España, y ahora nos vamos al sur, nos vamos a Chile. Y eso es para darle la bienvenida a Andrea Triat, que nos presentará la conferencia La digitalización de los seguros como instrumento para el incremento de asegurados. Andrea es directora de Insurte Chile, es ingeniera comercial con mención en Economía en la Universidad de Chile y magíster en Finanzas. Tiene amplia trayectoria en la industria bancaria y de seguros. En los últimos 14 años se desempeñó en 2 compañías de seguros internacionales como son MetLife y Zurich. Entre los años 2006 y 2011 fue gerente comercial de seguros masivos y bancaseguros en Interamericana y MetLife, a cargo de desarrollar y potenciar la relación comercial con clientes corporativos de retail, bancos, clínicas y farmacias, trabajando con los principales sponsors del mercado chileno. En este rol fue responsable de diseñar e implementar las estrategias para la apertura de nuevos canales de ventas, OTC, la estrategia de cross-sell y upsell, mejorando significativamente la administración de sus bases de datos. Posteriormente, hasta fines de 2019, se desempeñó con el Grupo Zurich como subgerente de fidelización de clientes y estrategia comercial por 4 años y subgerente de operaciones con otros 4, liderando en total la operación de la compañía de vida en sus 5 años, con sus 5 líneas de negocios individuales y colectivas. Como dije, hoy es directora de Insurte Chile y para nosotros es un honor tenerte aquí, Andrea. Gracias por acompañarnos este día y de nuevo por la paciencia en la demora en nuestra agenda. Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros desde Chile. Parto porque tengo solo 20. ¿Se escucha y se ve bien? Se escucha y se ve perfecto. Adelante nomás. Estupendo, gracias. Bueno, me dijeron tienes 20 minutos para hablar de cómo la digitalización en los seguros sin duda va a ayudarnos a incrementar al mundo de los asegurados y tengo 10 ideas al respecto que quisiera compartir con ustedes. Tienen que ver las 2 primeras con que estamos en un mercado muy propicio para la experiencia de la digitalización. Tiene que ver cómo la digitalización también nos va a ayudar a hablar del precio justo y eso nos ayuda ciertamente a tener más clientes en este mercado. Las 3 ideas que siguen tienen que ver en cómo la digitalización eficientan todos los procesos de la industria aseguradora, a diferencia de otras industrias donde podría tocar no todos sus procesos, aquí realmente la digitalización vemos que tiene valor de punta a cabo, por decirlo de esa manera. Y quiero terminar hablando de un punto de vista un poco más abierto, de cómo la digitalización, ¿no es cierto?, mejora la competencia, de cómo abre nuevos mercados, nuevos métodos de venta y del rol que significa, del cambio de rol que significa la digitalización en nuestra industria, ¿ya? Para terminar hablando un poquitito de políticas sociales. Son 10 ideas, son 20 minutos, así que muy rápidamente les quiero comentar de cada una de ellas para que después a lo mejor tengamos alguna oportunidad de pimponear. La primera tiene que ver con que en no todos los mercados la digitalización puede llegar a ser tan eficiente, dada la característica del proceso productivo del mundo asegurado, ¿no es cierto? Que es muy simple. Si ustedes lo piensan bien, llevamos 300 años de industria bastante desarrollada desde cuando partimos por ahí en Inglaterra con el mundo de asegurar embarcaciones y cargamentos y ese mundo. Hoy día se requiere para asegurar papel y confianza. Y así partió el mundo asegurador. Entonces, cuando uno se da cuenta que el proceso productivo está 100% correlacionado con la eficiencia que puede generar la digitalización. Y dice, bueno, yo pienso, si nosotros tuviéramos un mercado productivo, por ejemplo, de, no sé, hacer leche, la digitalización efectivamente eficienta, pero no todo el proceso. Uno igual necesita vaca, necesita pasto. En este caso, el mercado asegurador es totalmente eficientable a través de la digitalización. Por lo tanto, sin duda, como decía Marcelo en su presentación anterior, perdón, como decía Álvaro en su presentación anterior, tenemos desde 3% de penetración actual a un 97% para crecer con el mundo de la digitalización en un mercado que lo permite, ¿ya? Siguiendo con la idea del mercado, es un mercado que no solo lo permite en todo su proceso, porque es un proceso totalmente eficientable a través de la digitalización, es un mercado que está basado en probabilidades y estadísticas y por lo tanto es un mercado demandante de datos para los procesos iniciales, ¿no es cierto?, de lo que son las tarificaciones, y es un mercado generador de datos. Entonces, la digitalización tiene mucho que decir en la transformación
de la data en información relevante. Entonces, yéndonos como a las dos primeras ideas, es un mercado muy propicio para ser digitalizable por cómo funciona, cómo se ha dado su historia, cómo es su proceso productivo y el nivel de data que maneja. Esas eran como las dos primeras ideas que quisiera instalar. Uno se da cuenta que a través de tecnologías hoy día como el Machine Learning o la Big Data es capaz de transformar estos volúmenes de datos que dan vuelta tanto para los procesos de suscripción como para los procesos de liquidación o para los procesos de tarificación, ¿no es cierto?, en información relevante que nos permita no perder el foco final, ¿no es cierto?, que nos permita incrementar esta masa crítica de asegurados, hacer crecer las penetraciones en cada uno de los países. Bueno, ya lo mencionaban los expositores anteriores, ¿no es cierto? Estamos en mercados en que todavía nos queda por crecer importantemente la penetración de lo que son la industria aseguradora. Entonces, las dos primeras ideas tienen que ver con que es un mercado propicio para el proceso de digitalización que va a generar eficiencias muy superiores a otros mercados que son productivos de otras maneras, ¿ya? El tercer idea que quería comentar o compartir con ustedes tiene que ver con que la digitalización, entendamos que nos queda mucho por crecer, ¿no es cierto? Que estamos en un proceso de digitalización, en un mundo ya disruptivo con InsurTech entrando a esta industria, pero nos queda todo. Y lo que nos van a permitir hoy día las InsurTech que están involucradas, ¿no es cierto?, en distintas partes de la cadena de valor de lo que son la industria aseguradora, las compañías, tiene que ver con el precio justo, la capacidad de disminuir las asimetrías de la información, porque finalmente, siempre pensando, ¿no es cierto?, en cómo hacemos que tener más asegurados dentro de la industria. Entonces, una cosa tiene que ver con la capacidad de determinar exactamente la exposición al riesgo. Hoy día, ¿cómo se tarifica? ¿No es cierto? Se tarifica por probabilidades de ocurrencia y por la información que uno dispone del sujeto, del ente o la cosa que está expuesta al riesgo. Entonces, si nosotros hoy día usamos tecnologías, por ejemplo, como lo hace Joycar en el mundo de la telemática de auto, o como lo hace SatCat, por ejemplo, en el mundo de transporte de carga, donde o Betterflight, que también lo hace en el mundo del Internet de las cosas de vida, ¿no es cierto? Cuando uno es capaz de determinar en tiempo real la exposición al riesgo, sin duda, esa data, que solo se puede manejar porque está manejada digitalmente y se puede transformar en información relevante, esa data nos permite acercarnos al precio justo y, por lo tanto, muchos más asegurados van a estar dispuestos a entrar entendiendo que ya no pagan estas primas promedio porque falta información en el proceso de tarificación, sino que cada consumidor se va ajustando a su excedente, ¿no es cierto? Y paga el precio el que está dispuesto a pagar por el riesgo que cree que está expuesto. No sé si está muy enredado lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que sin duda, al tener mejor información y disminuir las asimetrías de la información, que se puede hacer mediante digitalización. Si pensamos en los 300 años de historias que tenemos llenos de papeles, eso es imposible de manejar y transformar esa data en información. Bueno, hoy día el precio justo que podemos lograr a través de tener InsurTech proveyéndonos, interviniendo en la industria para entregar esa información en tiempo real es súper valioso. Y sin duda que va a hacer que aumentemos la cantidad de clientes o gente asegurada en el mundo entero. La cuarta, quinta y sexta idea que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto, la eficiencia que genera en cada uno de los tres principales mundos en el proceso de la asegurabilidad, por decirlo así. La primera tiene que ver con el onboarding o con la adquisición de clientes. Ya lo estaba comentando también los expositores anteriores, entre ellos Álvarez, lo fácil que es cuando uno a través de digitalización puede hacer un match entre necesidad y oferta casi simultáneo. Imagínense, o sea, cuánto baja, cuánto eficiente, cuánto bajan los costos de búsqueda hoy día gracias a la digitalización. Y eso, sin duda, hace que tengamos más gente que quiera entrar a este mercado. Antes, obtener un seguro de vida o obtener un seguro de auto significaba muchísima demanda en tiempo para entender quién ofrecía qué y a qué precio. Hoy día, prácticamente a un clic, y como lo decía Álvaro, desde el celular, ¿no es cierto?, uno puede tener comparadores como hoy día lo es Keplan para el mundo de salud, como los compara, 123 Seguro, ¿no es cierto? En uno o dos clics uno puede estar mirando, comparando coberturas de auto en el instante. Y eso claramente facilita la incorporación de asegurados al mundo asegurador, a la industria. Pero no es solo la facilidad o la baja en los costos de búsqueda, sino que también lo simple que es la adquisición. Efectivamente, Marcelo, no tenemos la penetración que quisiéramos cuando tú le preguntabas si esto es ficción o es real, no tenemos la penetración
quisiéramos en los mundos digitalizados, en las corredoras digitales, ¿no es cierto?, que van de end-to-end, desde una cotización hasta una suscripción y emisión de póliza, pero sí hemos avanzado y tenemos hoy día, es posible, tú puedes contratar una póliza de vía, puedes contratar una póliza de garantía, una póliza de seguros generales, 100% online, ¿ya? Y eso, o sea, con todo lo que eso significa, con la simplicidad, con los resguardos normativos que finalmente protegen al cliente, ¿no es cierto? Entonces, eso antes era impensado sin digitalización. No sé si ustedes se acuerdan, un par de años atrás, y todavía muchas fuerzas de venta, sobre todo en el mundo de vía, requieren de una cantidad de documentación para hacer el proceso de suscripción muy, muy importante. Entonces, la eficiencia en el onboarding, en la adquisición de clientes que produce la digitalización es infinita. Y eso estamos apuntando cuando decimos que vienen las generaciones Z, las millennials y las Z, ¿no es cierto?, que van a ser nuestros futuros demandantes, donde esto va a ser, sin duda, este 3% de las primas que hoy día están en procesos digitales va a subir considerablemente, no sé si al 100%, ¿no es cierto?, porque hay procesos que siempre van a requerir de algo de manualidad, pero 50 o 60%, porque consumen de una manera distinta. Y por lo tanto, el mercado asegurador está determinado a duplicarse, triplicarse, cuartuplicarse. El quinto punto de eficiencia asociado a procesos que nos permite la digitalización tiene que ver, por ejemplo, con la mantención y la fidelización. Sabemos que la industria aseguradora es una industria bien ingrata en el sentido que tiene muy poco contacto con los clientes. Entonces, tú adquieres un cliente, ¿no es cierto?, en vida, en seguros generales, que sé yo, en salud, y generalmente no lo vuelves a tocar hasta que hay un siniestro cuando lo hay. Muchas veces no lo hay también. Entonces, que uno dice, bueno, gracias a Dios no tuve un siniestro, ¿no es cierto? Pero ahí viene la duda de, en el fondo, ¿para qué estoy pagando esto y todo? ¿Qué hace la digitalización? Permite tener cercanía con el cliente, fidelizarlo y, por lo tanto, acrecentar la masa de asegurados dentro de la industria, porque finalmente perciben un valor por estar asegurados que no necesariamente es la liquidación de un siniestro, sino que es algo intermedio, y eso lo hacemos a través de digitalización. Por ejemplo, Teledoc es una plataforma de consultas médicas, de control médico, también permite suscripción en línea, ¿no es cierto?, que una póliza colectiva de salud perfectamente le puede dar como un acto de fidelización a sus clientes para que haya tangibilización de un beneficio sin que haya un siniestro. White City, por ejemplo, es una plataforma colaborativa que tiene que ver con el mundo de movilidad de auto, que te permite colaborativamente estar alerta, te da alertas ante eventos de delincuencia, de robo, y además te permite, bueno, encontrar el auto, pero no tienes que tener un siniestro para estar usando algo que te provee la industria aseguradora, como podría ser este aplicativo que te dice dónde está la farmacia, que te dice, ojo, ten cuidado con este barrio que podría no ser tan seguro, deriva tu camino por esta otra ruta. Entonces, la digitalización ha permitido y está permitiendo que uno esté mucho más cerca del cliente final sin tener que estar haciendo un evento de pérdida o de liquidación de siniestro. Y eso sin duda que hace que tengamos más gente dispuesta a estar dentro de la industria aseguradora. Y también, bueno, de la mantención hablé mucho, pero hoy día están las alternativas como estos wallets que son capaces de administrar multipóliza, multisistema, multicompañía y eficientar, dedicar los recursos a otras cosas, ¿ya? Hoy día una persona que administra corporativamente, por ejemplo, pólizas, no sé, la póliza de flota de la compañía, más las pólizas de vida y salud de los empleados, más las pólizas de property de la compañía, llegan a tener un esfuerzo en la administración no solo de una persona, de varias personas, y hoy día la digitalización te permite hacer todo eso en forma automática, ¿ya? Te permite estar cubierto a tiempo, ¿no? Antes, yo me acuerdo en la industria tradicional, oye, se pasó el vencimiento de la póliza, si no tienes un corredor diligente que te esté advirtiendo con anticipación y viendo cuáles riesgos hay que renovar, qué cobertura y todo, tú podrías quedarte incluso sin cobertura. Entonces, volviendo al punto inicial de lo que me pidieron conversar, o sea, la digitalización permite que este proceso de automatización sea tan eficiente que uno libere recursos para otras cosas y, por lo tanto, tengamos más opciones de tener más gente metida dentro de la industria aseguradora. El sexto punto que quisiera compartirles tiene que ver en la eficiencia ya en la última parte del proceso, que es en la entrega del beneficio o la liquidación del siniestro. Yo creo que eso es lo más fácil de ver, ¿no es cierto? Lo comentaba, también estaba aquí la gente de Lisa en un par de presentaciones atrás, y hablando de cómo en el fondo la digitalización en el mundo de la liquidación de siniestro es fácil de ver. Acelera la entrega del beneficio enormemente, en algunos casos de una manera extrema, ¿no es cierto? Te hace liberar recursos.
Hoy día Getty, por ejemplo, es una liquidadora que lo que hace es que tú en línea ocupas tu seguro y por lo tanto tú solo desembolsas el copago. Entonces, la digitalización, imagínense, volvamos a la época de los barcos en Inglaterra, del 1600 al 1700, impensado, ¿no es cierto? Entonces, hoy día la eficiencia que genera la digitalización, por ejemplo, en el mundo de la liquidación, al liberarte recursos financieros sin tener que usarlos todos, obviamente que ayuda a que tengamos más gente dispuesta a entrar al mundo asegurador. Ven el beneficio tangible. Sí, ni hablar de la eficiencia, ¿no es cierto?, en el proceso de liquidaciones más tradicionales como son las inspecciones y autoinspecciones de auto, que inspecciones y autoinspecciones de autos, o sea, las propias inspecciones, ¿no es cierto?, que hacen los propios clientes para el proceso de incorporación o para el proceso de liquidación de siniestro o para el proceso, por ejemplo, de administración de liquidadores, ¿ya? Entonces, sin duda, yo creo que no hay lo que trataba de decir al principio, no hay una parte del proceso de la venta, mantención y liquidación del mundo asegurador que no cobre 100% sentido con digitalización. A diferencia de otras industrias, volviendo a la vaca lechera, por decirlo de alguna manera, es que hay partes de sus procesos que tienen sentido con digitalización. Aquí, da la naturaleza de la industria, tiene sentido el 100% del proceso, ¿ya? Yéndonos un poquitito más a lo global, la digitalización tiene efectos, externalidades positivas para la sociedad. Nosotros desde InsurTech Chile estamos convencidos que tenemos un rol social como industria que está subexplotado y tiene que ver con mejorar la competencia, llegar a segmentos subatendidos, aumentar las coberturas. Y bueno, esto se hace a través de la digitalización, porque la digitalización genera mejores costos de distribución, menores costos de búsqueda, mejor segmentación de mercado, mejor tarificación de acuerdo a los riesgos, da oportunidades de tener más players. Hoy día la regulación también lo está permitiendo en América Latina. En Brasil tenemos algunas alternativas de sandbox que permiten que algunos players que no estaban en el mundo de tomar riesgo estén tomando riesgo. En Chile también estamos viendo algo parecido en el mundo de la fintech, no tan así, pero dar la oportunidad de abrir la competencia, y eso sin duda que abrir la competencia, baja los costos, ¿no es cierto?, mejorar los precios, más gente asegurada, más gente cubierta, y entendemos que eso tiene un bienestar social. Genera nuevos mercados y nuevos métodos. O sea, nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener un contrato con, no sé, coberturas más o menos tradicionales. Cuando empezó la era de la digitalización ahí con Steve Jobs y con otros grandes, ¿no es cierto?, no sé, en los años 70, con la era del computador personal realmente, ¿no es cierto?, se abrieron oportunidades a nuevos mercados. O sea, hoy día hablar de ciberseguro existen, eran mercados que no existían antes de la digitalización, ¿no es cierto? Seguros de activos digitales, hablar de seguros dentro del metaverso. Hoy día tenemos empresas, muchísimas empresas que están dentro del metaverso. Bueno, dentro del metaverso también hay activos y también hay cosas que proteger, y esos son mercados inexistentes antes de la digitalización. Lo mencionaba algunos de los expositores anteriores, por ejemplo, el tema de seguros paramétricos, ¿cierto?, o basados en índices. Son cosas que antes no existían y que hoy día se pueden aplicar porque también tenemos otros métodos de control, como son los smart contracts, por otro lado, ¿no es cierto? O sea, podemos funcionar con índices, ya no tiene que estar el siniestro efectivo, podemos liquidar en forma automática. Eso lo permite la digitalización. En el fondo es una apertura de mercado y eso también genera más industria y más gente asegurable, más ítems asegurables en el mundo en general, por decirlo de alguna manera. Me quedan 2 minutitos, estaba mirando el tiempo. El cambio del rol de la industria aseguradora es fundamental y eso surge gracias a la digitalización, ¿sí? Pasamos de una industria que lo que hace es identificar y reparar un riesgo a una industria que es capaz de predecir y prevenir. Hoy día, ¿no es cierto?, con la data uno puede identificar cuáles son los patrones que están explicando el riesgo, ¿ya? Y gracias a eso también uno es capaz de identificar en tiempo real te puede entregar herramientas para prevenir. Lo que comentaba al principio, por ejemplo, la capacidad de
Betterfly, por ejemplo, que es capaz de, ¿no es cierto?, de leerte datos biométricos y entender cómo está tu salud de acuerdo a tus actividades físicas. Y gracias a eso, en el fondo, es capaz de prevenir o de advertirte. Lo mismo pasa en el mundo, por ejemplo, de la conducción de autos, que con IoT son capaces de entender cómo está tu conducción. O en el mundo de control de carreteras, tú sabes si viene un peralte con una determinada carga, con una determinada conducción, puede ser, ¿no es cierto?, la tormenta perfecta, te previenen en tiempo real. Dispositivos que te dan alerta y te ponen luces rojas que te dicen frena porque el peralte de la curva, ¿no es cierto?, es peligroso para la carga que hoy día trae. Son cosas que antes no existían. Entonces, hoy día la industria aseguradora tiene un rol de prevención antes que de pagador de siniestro, por decirlo de alguna manera. Lo estamos desarrollando, no está 100% desarrollado, no es ficción, pero está en un proceso de ser una realidad mucho más patente y mucho más amplia. Y la última tema que me gustaría compartir tiene que ver con que efectivamente gracias a la digitalización hoy día uno puede pensar en llegar a segmentos subatendidos por un tema de costo y por un tema de flexibilidad de coberturas, de llegar a esos segmentos que era imposible llegar con fuerzas de venta física o a través de sucursales en los tiempos anteriores, ¿no es cierto? Hoy día uno a un clic de celular, a un llamado por alguna red social, es capaz de entregar una oferta, es capaz de entregar una cobertura, es capaz de explicarlo. Ahí tenía mi temporizador, entonces con eso termino la idea, pero finalmente cumplir el rol social que tiene la industria aseguradora para llegar a segmentos subatendidos es posible gracias a la digitalización. Así que mi conclusión es que, sin duda, la digitalización en todo su ámbito y en la industria aseguradora, más que muchas, tiene total sentido para hacer crecer la masa de asegurados y gente que usufructe de ella. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto tenerte aquí. Me gustaría hacerte una pregunta, seguramente desde Insurte Chile. Ustedes analizan el mercado global y, por supuesto, el latinoamericano. ¿Cómo sentís el mercado chileno respecto al resto de Latinoamérica? ¿En cuál sienten que están más desarrollados? ¿En cuál sienten que están menos desarrollados? ¿Y cuál es el mercado que toman como benchmark más importante para ver qué hay que hacer en el mercado local? Bueno, gracias, Marcelo. Sí, sin duda somos un mercado más pequeño, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos mirando a México y a Brasil en términos de volumen, ¿eh? Nosotros tenemos, como somos un mercado pequeño, hemos desarrollado algo que es simpático. Tenemos un índice de externalización, o sea, de exportación de InsurTech interesante. Tenemos el primer unicornio InsurTech como es Betterfly, es local. Entonces, creemos que estamos bien para el tamaño de nuestro mercado en el sentido de que somos capaces de crear y salir a mostrar al mundo, ¿ya? Siempre estamos mirando lo que pasa en Brasil en términos de regulación, en términos de apertura de competencia. Respecto al mercado global, te diría que tenemos una distribución más o menos similar al resto, en términos que la gran mayoría de nuestras insurtech se están desarrollando en el mundo del corretaje digital y en el mundo de eficientar alguna parte de la cadena de valor de una compañía. Tenemos más o menos un 40%, 45%, 42% en cada uno de esos mundos y casi un 7-8% en nuevos modelos de negocio como es Better, que tiene que ver con seguros embebidos, o como es mi portal seguro, que tiene que ver con un wallet de administración. Entonces, te diría que básicamente eso, o sea, bien, siendo un mercado pequeño que está obligado a salir, así que tenemos la oportunidad de salir, tenemos un índice promedio mayor que el resto de los países, al menos latinoamericanos, y en línea con lo que está pasando en la región empujando. O sea, hoy día hay un mapeo de casi 400 InsurTech en la región, en LATAM, y nosotros tenemos el 10%, pero tenemos que hacer el 20% de la inversión, ¿ya? Son atractivas nuestras InsurTech para ser capitalizadas y escaladas. Entonces, Clarísimo. A ver, coincido, obviamente es un mercado más pequeño por un tema poblacional que México y Brasil, entonces el volumen de mercado son los mercados que uno ve, pero creo que en general a nivel transformación digital en toda la industria, pero también en la industria de seguros especialmente, Chile sí es como un punta de lanza a nivel latinoamericano en muchas cosas y un modelo a seguir en muchos desarrollos. Así que mis felicitaciones al mercado y a lo que están haciendo por la industria, insisto, en particular, pero por la transformación digital de modelos de negocios que creo que están muy avanzados en el continente. Muchas gracias a ti, Marcelo, por la invitación, y sí, comparto tu apreciación de que somos una punta de lanza, somos ordenados, digo yo. Somos Es un muy país cierto. ordenado.
Andrea, muchísimas gracias Gracias a nuevamente. ti. Gracias por ser parte de 100 Ideas Insulte.